Ganó Cerro Porteño 2-1 contra Recoleta. Así como escuchan, el Ciclón de Barrio Obrero acaba de ganar por el marcador de 2-1 contra Recoleta con un gol de penal de Alejandro Silva por parte del equipo funebrero y otro tanto de penal para el equipo de Barrio Obrero convertido por Cecilio Domínguez. Y para culminar el partido, un gol de Gustavo Velázquez de cabeza. La verdad que un fútbol muy pobre de Cerro Porteño, con solamente figuras para destacar, como lo bueno que es Gastón Jiménez y Gustavo Velázquez, por ejemplo. Casos muy criticados al ser contratados por el club de Barrio Obrero, como fue el caso de Gastón Jiménez, que el fichaje no terminaba de convencer. Pero desde que Gastón Jiménez comenzó a jugar con la casaca del Cerro Porteño, cayó en la boca de todos, ya que se demostró que tiene el nivel. Y Gustavo Velázquez, ni qué decir. El partido que se perdió contra Luque, yo creo que habrá sido el peor de Cerro Porteño en parte defensivo. Lo importante que es para Cerro Porteño Gustavo Velázquez es increíble, ya que siempre es el que lleva la defensa a su espalda y hoy hasta lo demostró con un gol. Y un Cecilio, por ejemplo, bastante criticado, aunque aún así metió gol de penal. Sinceramente, Diego Martínez tiene muchas cosas como para mejorar, como la precisión y la definición que tiene Cerro Porteño al atacar. Pero bueno, Cerro Porteño ahora va a tener su partido contra Monagas allá en Venezuela, y después de ese partido ya viene el clásico. Hay que ver cómo llega Cerro Porteño después del partido de Libertadores. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre el partido de hoy de Cerro Porteño? Síganme en Instagram @el.samber.